Muy buenos días amigos, buenos días familia, buenos días mis hermanos. Que el Señor me los bendiga grandemente en este día. Saludos a mi congregación IDP Caribe, mi pastor Luis Aldana, a todos los pastores y hermanos en Cristo en Colombia. Bendiciones de lo alto en esta mañana, que el Señor grandemente esté con todos nosotros y darle gracias por este amanecer, por este día bello y hermoso que nos da en su presencia. Amén. Vamos en este devocional a solas con Jesús. Los saluda a su hermano Dairo Consuegra y hoy tenemos un tema llamado Nadie es profeta en su propia casa. Vamos a la lectura en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 57, y dice: y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. La historia en la Biblia dice que Jesús regresó de Galilea, y cuando él viene de Galilea, él en Galilea se había hecho famoso. Se hizo popular gracias a su palabra, a los milagros, a todo lo que hizo en Galilea, a todo lo que él pudo hacer en esa tierra. Y cuando él regresa a su tierra, cuando él regresa a Nazaret, mucha gente lo veía y pues escuchaban y veían lo que hacía. Pero mucha gente decía: ¿quién es este? Este no es el hijo del carpintero. Este no es el hijo de una señora que se llama María, y sus hermanas y sus hermanos andan con nosotros. Entonces, a causa de que lo conocían, a causa de que vieron a Jesús en su niñez, no creían en él. Es tanto, la palabra de Dios dice en Lucas 4 que cuando él quiso hacer milagros, no los pudo hacer, porque la falta de fe de su pueblo, de su gente, no lo permitió. Entonces a veces a nosotros nos pasa lo mismo. A nosotros en muchas ocasiones nos pasa igual. En muchas ocasiones no somos profetas en nuestra propia casa ni en nuestra propia tierra. En muchas ocasiones nosotros en nuestras casas no podemos hacer lo que de pronto otras personas hacen. Por ejemplo, esposas, esposos, hijos, de los cuales quieren compartir cosas o enseñarle cosas a su familia, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, y más si es llevarlos con la palabra de Dios. En muchas ocasiones es muy difícil, en muchas ocasiones es muy complicado para la persona que vive en esa casa, que es la dueña de esa casa o los que están encargados de la enseñanza del hogar. Pero cuando viene una persona de afuera, la escucha. Normalmente sucede. Y eso sucede también en los trabajos, en nuestros empleos, sucede en nuestras congregaciones, sucede en las universidades, sucede en los colegios, en muchas partes sucede lo mismo. Siempre hay un problema con la persona del lugar, la persona de la casa. A Jesús le pasó, a nosotros también nos pasa. En muchas ocasiones tú en tu trabajo tienes muchos talentos, muchos dones, muchas cosas que Dios te ha dado para mostrar, pero precisamente a causa de que eres de la casa no confían en ti, no creen en tu talento. A veces hasta traen personas de afuera para que hagan el trabajo que tú puedes hacer. Lo mismo pasa con nosotros en las congregaciones o con las personas. Por ejemplo, hay muchas congregaciones, iglesias, de las cuales tienen pastores excelentes, tienen líderes, tienen predicadores, evangelistas excelentes, de los cuales la misma congregación no les presta mucha atención o no los ve de igual manera a como ve a uno que viene invitado, que viene de afuera. Cuando viene el invitado, al invitado lo ven como el que sí tiene la unción, como sí tiene el poder de Dios, como que es más espiritual que el mismo que está en la casa. Pasa eso, a veces vemos mejor a pastores de otras iglesias que a los mismos pastores de nuestra iglesia.
Precisamente pasa eso porque no valoramos lo de nuestra casa. A Jesús en Nazaret no lo valoraron. A Jesús en su tierra no lo valoraron. Lastimosamente, a Jesús en su propia tierra no fue el profeta del cual él quería. Precisamente por eso, porque siempre está pasando lo mismo. El de la casa no es muy bien visto. Tú, padre y madre que estás ahí viendo el video en estos momentos, en muchas ocasiones te das cuenta que quieres enseñar a tus hijos algo, pero prácticamente te toca traer a otra persona de afuera para que escuche. Mira, yo te voy a decir algo. Si tú quieres hacer caminar a tus hijos, a tu esposo o a tu esposa en el camino de Dios y en la palabra de Dios, mejor es que trates de no esforzarte tanto y como de obligar a la persona. Es mejor orarle a Dios, que Dios muestre un profeta que llegue a tu casa, que llegue a los oídos y a la presencia de tu esposa o esposo o hijos, para que a ese sí lo escuchen, porque sabemos que a nosotros no nos están escuchando. Entonces hay momentos en que pasa eso. Lo mismo en nuestra congregación. A veces le decimos a las personas: valoremos lo nuestro, valoremos nuestro trabajo, valoremos lo que hacemos localmente en nuestras congregaciones, en la universidad, en el trabajo, en muchas partes te darás cuenta que a veces valoran más el trabajo externo que el mismo que hay dentro del lugar. Por eso hoy quiero que no te desanimes si estás pasando esta situación, porque a Jesús le pasó. Y si a Jesús le pasó, imagínate qué se puede esperar de nosotros. A nosotros también nos pasa y nos seguirá pasando. Por eso Dios nos enseña en esta palabra en el día de hoy que tengamos ánimo y oremos mucho a Él para que Él sea el que nos lleve a donde Él quiere llevarnos. Si hoy no nos valoran donde queremos que nos valoren, pero el Señor nos pondrá en otra parte que sí lo hará. El Señor nos mostrará que no somos profetas aquí, pero sí somos profetas en otras partes. Al igual a los que vienen a nosotros y nosotros los vemos como los profetas, los ungidos. Igualmente pasa en este caso, en nuestro caso. Por eso hoy deseamos de corazón que sea el Señor enseñándonos en medio de su palabra lo que le pasó a Jesús. Eso que le pasó a Jesús es una enseñanza para nosotros. Nadie es profeta en su propia tierra. Es algún dicho popular que normalmente decíamos o decimos, y es cierto. Es un dicho popular que se encuentra en la Biblia y le pasó a Jesús y también a nosotros. Por eso, hermanos, hoy la reflexión es: ora mucho al Señor, no te desanimes, no importa si en tu casa o en tu trabajo o en tu congregación no te valoran. No te valoran, o de pronto tú crees que no te valoran. O de pronto no crees que te tratan del mismo modo a como tratan a otras personas de afuera. Entonces no nos desanimemos por eso, porque Dios nos dice que no lo hagamos. Dios nos dice, el Señor nos enseña que si en su propia tierra Jesús no lo valoraron, pero en otras partes sí. Por eso no te preocupes por eso. El Señor es el que coloca y da, Él es el que salta al ser humano. Él es el que lo pone en eminencia, no nosotros mismos. Nosotros tenemos que esperar que el Señor sea el que lo haga. Por eso hoy Dios nos enseña a que esperemos en Él. Oremos para que a nuestra casa lleguen profetas, a que puedan, o que Dios nos coloque a nosotros como profetas en nuestras propias casas, sería lo mejor. Pero si no es así, que llegue alguien a que pueda enseñar a nuestras familias. Por eso hoy la palabra nos enseña eso, y que el Señor te fortalezca mucho y podamos salir adelante. Gracias por este momento. Se despide tu hermano Dairo Consuegra, líder de caballero de la Iglesia de Dios de la Profecía en Barranquilla. Saludos y que el Señor los bendiga. Bye bye.